Bueno, señores, bienvenidos otro día más a Nextimax. Nexti, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué esta nueva temporada que nos trae UFC este enero de 2024? ¿Qué tenemos hoy? ¿Con qué venimos hoy? Bueno, esta temporada viene sumamente caliente, pero lo que nos gustaría hablar en este video es directamente sobre lo que se viene ahora mismo este fin de semana, que es la pelea de Ankalaev contra Johnny Walker a modo de revancha. Que desde mi punto de vista es una pelea que trae cositas frescas, cositas calientes, porque como ya todos sabemos es una pelea que tiene un contexto atrás, ya tiene un antecedente, un no contest, que desde mi punto de vista no era para un no contest. No sé cómo tuviste la pelea, pero ese rodillazo fue sumamente ilegal. Eso, mira, de entrada eso fue una pelea que trajo de que hablar porque todo lo que ocurrió en el UFC 296, ¿no? Todas las peleas que se cayeron y una de las peleas que más atractivo tenía era Johnny Walker contra Ankalaev, que es cuando Dana White sube porque dan ese no contest, es cuando pasa todo aquel revuelo que pasó y por eso trajo tanto de que hablar, porque al final lo que vimos de pelea que fueron 1 minuto, 30 segundos, no vimos mucho más que eso de pelea. Y al final trajo la controversia esta de que hasta Dana White lo dice, Dana White le dice a Johnny Walker, es que el árbitro se acaba de cargar completamente la pelea, porque ya había sucedido todo lo que había sucedido en esa cartelera, ahora sucede esto también, ¿no? Que era una de las peleas que más atractivo tenía, ¿no? Como estaba diciendo. Y al final terminan haciendo este no contest que a todas luces se vio que fue un rodillazo totalmente intencionado. En ningún momento fue un rodillazo sin ninguna intención. No, tenía toda la mala intención, tenía toda la maldad de ese rodillazo, que de hecho lo estuvimos hablando. Tú hiciste un video para el canal que se lo pueden buscar, en donde estabas hablando de eso, de que realmente esa pelea no era para un no contest. Esa pelea era para que descalificaran completamente a Ankalaev. No sé En qué vara todo, de en medir todo caso, en Claro, todo caso, no sé qué vara de medir utilizaron los árbitros, que aún así yo sigo pensando y soy de la idea de que la pelea debió haber continuado. Porque, exacto. claro, el árbitro bueno, el árbitro no, el médico que pusieron ahí a hablar, ¿no? Con Johnny Walker, que Johnny Walker le dice la famosa frase cuando él le pregunta, ¿en dónde estás? Él le dijo en el desierto, estoy peleando en el desierto. Y literalmente estaba peleando en el desierto, ¿no? Estaban peleando allá En Medio Oriente, claro. en el Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro, parece que él un poco no conocía quizás la personalidad de Johnny Walker, podemos decir que no conocía la personalidad de Johnny Walker y cómo es Johnny Walker, ¿no? De este tipo chistoso, este tipo jocoso, que siempre está haciendo bromas, ¿no? Que no se toma las cosas en serio. Entonces, quizás por eso un poco el médico, ¿no? Que fue a mirar a ver si estaba bien, no dejó continuar la pelea, pero para mí era una pelea que debió haber continuado en ese momento, ni siquiera un no contest, debió haber continuado en ese momento esa pelea. ¿Qué pasa? Que en esta pelea sí, y es por eso mismo, por esa misma razón, cuando yo hice el video, que era la polémica que se estaba hablando en aquel momento, de que sí, la pelea debió haber continuado, pero después lo que ocurrió, que forzaron un poco, bueno, sí la pelea debió haber continuado, sí el árbitro cometió un error, o sea, el árbitro, en este caso el médico, cometió un error. También los árbitros posteriormente a eso, que terminan dando la pelea como un no contest, desde mi punto de vista cometieron un error, pero quitando todo esto, ellos no debieron seguir tampoco como que forzando las acciones, porque si ya la pelea avaló, si ya el árbitro decide que se terminó la pelea, pues desde mi punto de vista hay que respetar también todas esas cosas, porque por algo él está ahí, no le vas a pasar por encima de la Sí, autoridad en ese caso. pero claro, pero también tienes que mirar que son dos tipos que al final hay un cheque de por medio, al final la testosterona están ahí en el cuadrilátero, al final, por Está mucho claro, hay muchos peleadores que son respetuosos, pero muchos otros que no. Johnny Walker fue quien incitó a seguir todo el tiempo. Johnny Walker exacto. incitando, 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 hasta que Ankalaev también pues se cansó de que el otro lo estuviera retando y también comenzó ese pequeño altercado que hubo, que tampoco llevó mucho más, ¿no? Y creo que ese pequeño altercado que hubo, creo que beneficia a este Fight Night que van a tener, ¿no? Que van a encabezar este Fight Night. Lo, lo que hizo ese altercado fue que calentó un poco más el Fight Night que van a tener ahora. Lo Pero yo calentó, porque creo, ahora yo creo que sí hay un pequeño beef aquí y está un poco más caliente, hay un poco más de atractivo en esta pelea ahora del que hubo en aquella pelea, que ya había un buen atractivo. yo te digo, yo siento más atractivo desde mi punto de vista el hecho de los nombres de ambos peleadores, lo que representa a ambos peleadores en sí, en su carrera en general. Sí, Y ya en sí no, ya hay un atractivo, pero exacto, pero, esto que pero, pasó entre ellos, yo creo que también pero quizás calienta un poco las cosas, ¿no? yo creo que esto que pasó no se debe hacer, no se debe repetir. Antes que todo, si bien lo que tú dices, la testosterona, lo que tú dices, las ansias de pelear, todas estas cosas que te paran la pelea, de repente cuando la adrenalina está en su peak, pudiéramos decir, creo que antes de todas estas cosas uno debe ser profesional. Tú estás haciendo esto para un show, es lo que hizo un poco Colby Covington, apartando un poco el personaje que no me gusta para nada y todo esto. Hay que ser profesional. Tú no puedes extrapolar las cosas. Si es, bien es cierto que a veces puede ocurrir porque se pasan a los comentarios, como mismo hace Colby Covington, por X o por Y, pero tú tienes que ser sobre todo profesional. Como la pelea esta de Leon Edwards, que Leon Edwards se comportó sumamente profesional. Al final de la pelea incluso manda a callar
a su propio entrenador, que sigue Sí. con el recuerdo y dice, ya ganamos. Entonces, yo creo que antes de todo uno debe ser profesional. Sí es verdad que la adrenalina está al máximo, es verdad todas estas cosas, pero yo creo que ante todo, un peleador, antes de cualquier cosa, tiene que ser profesional. No estás haciendo una pelea de circo romano, no estás en la calle, estás en un lugar, estás en un evento de UFC, ¿ok? Que hasta cierto punto tiene que ser respetado en cuanto a la profesionalidad se refiere, desde Sí, mi pero punto de vista. claro, pero eso lo podemos hablar aquí tú y yo en frío. Pero hay muchos peleadores quizás que lo entienden, pero hay otros muchos peleadores que no lo entienden. Y el hecho de que esos otros muchos peleadores no lo entienden, lo que tienen en su cabeza realmente es que la UFC al final del día es un show y que tienen que hacer cosas para venderse. Entonces yo creo que ellos hayan, bueno, Johnny Walker en sí, haya hecho todo esto es porque Johnny Walker también tiene este personaje, ¿no? Que estamos acostumbrados a También. ver de que va caminando y se tropieza, de que baila, de que hace este tipo de festejos, que de hecho uno de los festejos que hizo en una de sus peleas que ganó lo termina conllevando a una lesión de hombro. Entonces creo que también un poco por esto, sí, es cierto lo que dices, tienen que muchas veces, deberían comportarse como profesionales, pero hay muchos atletas que no ¿Sabes? logran entender esto. Aún así, yo creo que esto, a pesar de que no debió haber ocurrido, ya ocurrió, pues yo creo que favorece un poco a lo que es la pelea que ellos van a tener ahora. Favorecen a esta revancha porque ya hay un pequeño beef. Y quieras o no, eso es un atractivo real que suma. Cuando hay un beef entre dos peleadores, suma a las peleas. Hay un atractivo real de que sume y de que haya más interés incluso en ver este tipo de peleas cuando hay un pequeño beef. Que no es un beef tan grande porque no se han estado tirando, ¿no? Mucho por redes sociales. Quizás Johnny Walker un poco más, aunque a la vez es un tipo bastante, respeta bastante, ¿no? Pero Johnny Walker sí ha estado tirando algún que otro comentario, ¿no? Respecto a lo que sucedió con ese rodillazo ilegal que al final del día, para mí, ya te digo, la pelea debió haber continuado. No continuó, no debería haber sido un no contest, debería haber sido una descalificación. Y esto le hubiera dado un impulso inmensamente grande a lo que es Johnny Walker en su carrera, ¿no? Y lo que es De- el top de los rankings lo hubiera colocado en el número 3. claro, dependiendo en el caso que él hubiese ganado esa pelea. Que ahora vamos a Claro, hablar que un poquito no, de... en el caso de que hubieran dado una descalificación para Ankalaev, me estoy refiriendo. En el También, caso de que sí. Ankalaev hubiera sido descalificado, que debió haber sido así, ya que la pelea no continuó, yo creo que hubo un serio error aquí por parte de los árbitros. Debió haber sido descalificado Ankalaev. Lo que claro, yo creo que si a Johnny Walker le dan esa pelea como victorias, como si fuera una descalificación directamente para Ankalaev y lo posicionaría en el número 3 de la división, que es la actual posición que tiene Ankalaev directamente, pues yo creo que no le darían la pelea titular después a Johnny Walker, porque no se la No, ganó de forma, ¿sabes? claro, Yo creo sí, que se sí. la darían entonces a lo que viene ahora en este caso, ¿no? Entre Rakic y Jiri Prochazka, que es la próxima pelea que vamos a tener dentro de los tops más cercanos a ese Claro, posicionamiento por el título, Jo- ¿no? Johnny Por Walker discutir el título. si llega al número 3 así de esa manera por una descalificación de su rival, de Ankalaev en este caso, pues claro, no tendría tanta credibilidad o su palabra no tendría tanto peso a la hora de pedir una oportunidad titular directa. Entonces ya Exacto. sería una pelea que no sería una pelea eliminatoria, no se hubiera terminado así. Pero bueno, ahora por suerte tenemos la revancha y esperemos que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Que no vuelva a suceder esto y que sea una pelea real, que terminen de completar los 5 asaltos, que la pelea finalice, pero que sea una pelea en donde no hayan este tipo de situaciones. Exacto. Hay algo interesante también con todo esto y es precisamente lo que te estaba diciendo anteriormente, que es si va a ser una pelea por digamos, un descarte para quién va a pelear por el cinturón indiscutido de la división de las 205 libras, que en este caso el actual campeón es Alex Pereira. Porque, como ya te dije, tenemos también en el UFC 300 esta pelea entre Jiri y Rakic. Una pelea que todos sabemos, ya Blachowicz se cayó por una lesión también. Pues, las lesiones en esta división han sido algo constante en los últimos tiempos, ¿no? Giri se lesiona en su momento, Blachowicz ahora se lesiona, pero en su momento también se lesionó. Yamaha Hill, que es el número 1, sigue lesionado y no sabemos hasta cuándo va a regresar. Pero es una división que últimamente ha sido también golpeada muchísimo por esto de las lesiones, ha sido bastante consecutiva. Entonces puede ser esta, entre Ankalaev y Johnny Walker, es una pelea para el título, desde mi punto de vista, puede ser. Hay que ver evidentemente cómo termina la pelea, hay que ver los méritos que hace la pelea para que tú digas, ok, uno de estos dos nombres va a por el título ahora contra Alex Pereira. Desde mi punto de vista, Yo tengo puede mis ser. dudas, yo tengo mis dudas respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay rumores, hemos hablado mucho en el canal últimamente de todos los rumores que hay en torno al UFC 300, en torno a las próximas peleas, pero hay rumores también de que se esté cocinando, que no hay nada oficial, por supuesto, pero hay rumores de que Israel Adesanya pudiera estar peleando en 205 libras contra Alex Pereira. Entonces, por aquí tengo mis dudas, porque si esto sucede, realmente va a ser esto una pelea de descarte. También está el hecho de que hay que ver cómo termina esta pelea entre Ankalaev y Johnny Walker. Cuánto tiempo va a necesitar quien gana la pelea para recuperarse para tener una oportunidad titular. Ahora, viene Rakic contra Jiri Prochazka. Yo creo que quien gane en esa pelea no va a ser el siguiente al título. Yo creo que hay
hay mucho más nombre. Hay mucho más nombre en la pelea de Ankalaev y Johnny Walker. Yo creo que si va a haber una pelea de descartes, va a ser la de Ankalaev contra Johnny Walker. Creo que quien gane ahí va a tener mucho más peso en pelear por el cinturón de quien gane entre Rakic y Jiri Prochazka en estos momentos, porque al final del día, Jiri Prochazka, aunque le gane a Rakic, Jiri Prochazka viene de perder estrepitosamente contra Alex Pereira. Entonces no tendría sentido de que le dieran nuevamente una pelea. O sea, no tendría sentido que ganara una pelea y volviera a pelear por el cinturón estando un Ankalaev contra Johnny Walker, quien salga ganador de ahí. Que, no sé, yo vería... ¿Sabes pienso qué que pasa? Ankalaev ganaría, ¿no? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo, por ejemplo, si nos basamos en los rankings, ¿cómo están los rankings posicionados? Está Jamahal Hill número 1, número 2 está Jiri Prochazka, precisamente, Jiri número Prochazka. 3 está Ankalaev, número 4 Blachowicz, que también está lesionado, número 5 Rakic, ¿ok? Y Johnny Walker está hasta el número 7. Por lo Número tanto, a mí no 7. me sorprendería que... Nikita es quien está número 6. Exacto, pero si vemos los posicionamientos de los rankings de los 4 peleadores que ahora mismo se van a estar enfrentando, que es lo que se está moviendo directamente en el top de la división de los 205, Jiri y Rakic están por encima directamente que Ankalaev y Johnny Walker. O sea, me refiero, Jiri está por encima de Ankalaev está por encima de Rakic, pero Rakic al mismo tiempo está por encima de Johnny Walker. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es cierto lo que tú dices, Jiri Prochazka tuvo recientemente una pelea contra Alex Pereira que termina siendo finalizado, que también fue polémico en su momento porque supuestamente hubieron muchas personas que dijeron que el árbitro había parado demasiado rápido la pelea. Desde mi punto de vista creo que estuvo bien parada. Jan Blachowicz cayó un poco mal y iba a ser golpeado. No, y el mismo Jiri Prochazka, lo dijo. Jiri Prochazka dijo, la pelea estuvo muy bien parada. O sea, antes de que pasara cualquier tipo de polémica, cuando Daniel Cormier, que es quien le hace la entrevista, sube, él mismo le dice, no, es que la pelea estuvo bien parada. No hay nada. Sí, le da las gracias al árbitro. Claro. Pero igual la gente siguió siendo polémica como que son peleadores, son guerreros, etcétera, etcétera. Sí. Pero volvemos a lo profesional. El árbitro está para cuidar la integridad física de ambos peleadores. El árbitro no está ahí para seguir con el show o para que se maten entre ellos, como por ejemplo lo que le pasó a Bobby Green en la última pelea que tuvo. Yo creo que se fue a ver otra cosa, pero no paró la pelea como tenía que parar, y Bobby Green recibió una cantidad de daño desde el punto de vista que no debió haber recibido en ese momento. Pero regresando a esto y viendo cómo están los rankings, fácilmente cualquiera de las dos peleas pueden ser peleas de descarte, cualquiera de las dos. Pero si vemos lo que pasó con Ankalaev, por ejemplo, que Ankalaev viene también de una pelea que termina en un empate contra Blachowicz por el cinturón, porque esta es una pelea por el cinturón. Por aquí quizás quedó algo que deber por el título, ¿no? Quizás la UFC dice, bueno, tuviste esto por el título, terminas con un empate, tienes este no contest. No ha tenido mucha suerte tampoco Ankalaev en estas últimas 2 peleas que él ha tenido, que realmente lo han dejado un poquito, han dejado a la afición en general un poquito desconcertado, lo ha dejado a él un poco fuera de lo que debería realmente estar él, de lo que debería él estar por lo que hacía, lo que venía haciendo, que fueron 9 victorias consecutivas, y esto fue una locura, antes de ese empate precisamente que tuvo contra Blachowicz. O sea, quizás sí esta pelea sea más de descarte o tuviera más probabilidades de descarte, considerando... Yo creo que tiene más peso. Teniendo más peso, considerando de que Alex Pereira no pelee en este UFC 300 contra Israel Adesanya, que es una pelea que hay muchísimos... yo también vi esto, que hay muchísimas rumores en torno a esa pelea, en torno a la cartelera del UFC 300. Sí, yo creo... Mi punto de vista es que no, ¿ok? Mi punto de vista es que Israel Adesanya no va a subir a 205. Creo que sería algo equivocado. Creo que sería una decisión errónea por parte de Israel Adesanya subir a 205 a enfrentarse a un tipo como Alex Pereira en esta división. Yo no lo sé, no lo tengo tan claro. No tengo una opinión tan bien formada, pero sí, a grandes rasgos sí te puedo decir de que no sería inteligente por parte de Israel Adesanya. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque te digo, no lo he analizado, no me he parado a pensar seriamente en eso, no me le he dedicado tiempo a pensar esa subida de división de Israel Adesanya nuevamente a tratar de conquistar las 205 libras. Yo hice un video sobre esto, de hecho, cuando el momento en que cuando Alex Pereira defiende su cinturón frente a Jiri Prochazka, que le dice come to daddy a Israel Adesanya, que de hecho hay un video de reacción también por parte de Israel Adesanya sobre eso. Yo estuve hablando sobre eso en el canal y dije que esto, o sea, el análisis que yo hice es que si Alex Pereira en 185 le hizo lo que le hizo Israel Adesanya, que Israel Adesanya termina por hacer la revancha bien y todas estas cosas, pero si le hizo lo que le hizo en una primera instancia, haciendo un corte de peso sumamente extremo, haciendo todo lo que tiene que hacer Alex Pereira para estar en esa división, e Israel Adesanya le costó trabajo en esa primera pelea, ganarle, que al final termina perdiendo, ¿ok? Imagínate si sube a 205, esa pegada no va a ser. La tiene bien complicada, pero claro, al final del día hay que ver qué tan grande es el cheque que ponen a Israel Adesanya para que esto llegue. Porque
el UFC 300, que ya esto, bueno, lo podemos hablar un poco aquí a grandes rasgos, esto daría para otro video. Al final del día, el UFC 300 representa lo que representa. Y hay que tener nombres ahí. Hasta el momento, el UFC 300, hasta ahora, lo que tenemos tampoco es la gran cosa. Entonces, hay que ver qué sucede, ¿no? Hay que ver si estos rumores se concretan o no. Hay que tener en cuenta también de que muchas veces cuando hay fuertes rumores de esto, de que todo el mundo está hablando, el 90% de los casos terminan siendo ciertos estos rumores, se terminan convirtiendo en una realidad. Entonces, por eso digo, hay que ver qué es lo que sucede. Yo creo que esta pelea, sí, quien gane, mira, en el caso de que gane Johnny Walker, va a tener un impulso bestial. Un impulso bestial. Y creo que no le van a dar una oportunidad titular aún así. Creo que no se la van a dar. Creo que le darían al menos una pelea más. Y en caso de que Ankalaev gane, indudablemente, si es que Yamahai Hill no vuelve, si es que Yamahai Hill no se termina de recuperar de su lesión, creo que indudablemente la próxima pelea titular para Alex Pereira, obviando ya completamente el UFC 300, sería contra Claro. Mohamed Ankalaev. Para mí esa sería la pelea a hacer. Ahora, ya te digo, eso es en caso de que uno u otro gane y obviando completamente lo que es la pelea. Lo que es Claro. esos rumores que hay de que Israel Adesanya pueda regresar y pelear en 205 libras contra Alex Pereira por el cinturón de las 205 libras. ¿Sabes qué? Yo no veo con malos ojos que Johnny Walker sea retador al título. De hecho, Johnny Walker en su momento, ¿ok? Era un tipo que estaba llamando muchísimo la atención hasta lo que tú dices, que recibe la atención en Sí, los hombros por hasta la culpa del lesión. festejo. Y ya El luego tipo, fue un poco subida, alto y bajo, alto y exacto, bajo. No fue un tipo exacto. que ganaba, sino un tipo que Ahora mismo, ganaba. sí, tenía bastantes altibajos Sí, dentro de su carrera, después de esta lesión, evidentemente, pero era un tipo que estaba llamando muchísimo la atención hasta ese momento. La claro, UFC, era. de hecho, lo quería impulsar para pelear Sí, por el sí, sí. cinturón. Era una estrella, ¿no? Y el tipo sí vende Exacto. y todo lo que tú quieras, pero yo creo que ahora mismo no tiene su nombre, a pesar de que le pueda ganar a Ankalaev, a pesar de que suceda, yo creo que su nombre aún no tiene tanto peso como para darle una oportunidad titular. Hay peleas más interesantes que hacer en las 205 libras. Además de que, ganando él esta pelea, vamos a suponer de que la gane, vamos a suponer de que le gana Ankalaev. Hay que ver cuántos daños recibe y hay que ver qué tiempo necesita para prepararse para una Está pelea claro. contra Alex Pereira. Ahora, Está teniendo en claro. cuenta de que Alex Pereira no pelee, pero también hay que tener en cuenta, hay que meter en la ecuación a Yamahai Hill, porque si Yamahai Hill está recuperado de su lesión, yo creo que no faltará mucho, quizás un par de meses, 3, 4 meses más, quizás para que se recupere Yamahai Hill. Si Yamahai Hill está listo, pues la pelea a hacer va a ser la de Yamahai Hill contra Alex Pereira, indudablemente. Yamahai Hill, cuando esté listo, va a ser el próximo. Entonces, esto deja a Johnny Walker en un tiempo de inactividad bastante prolongado. Y esto es conveniente para un peleador como Johnny Walker mantenerse tanto tiempo inactivo. Entonces, estas cosas son las que me dan a mí que pensar, ¿no? Cuando te pones a pensar en todas estas cosas, me dan que pensar de que Johnny Walker, incluso ganándole a Ankalaev, incluso quedándose con su posición en los rankings, siendo número 3, no le daría una oportunidad titular. No se la darían. Claro, Tendría que tener todo, al todo menos una depende. pelea más. Y esto, por supuesto, el hecho de tener, siendo el número 3 una pelea más que no sea por el cinturón, vas a tener que pelear o contra el número 1 o contra el número 2. Y el número 1 tendría que pelear contra el campeón. Entonces, el número 2 sería Jiri Prochazka o de lo contrario, pelear contra un tipo que esté más atrás que tú. Y sabemos lo que pasa, que es un riesgo pelear contra alguien que esté más atrás que tú porque pierdes tu buena posición a la hora de tener una pelea titular. Claro, hay que ver también que Jiri Prochazka le gane a Rakic en su momento. O Claro, sea, sí, hay sí. muchas cosas que dependen, pero sobre todo, desde mi punto de vista, lo que más depende es si Yamahai Hill regresa o no. Depende Claro. de cuánto asegurada esté su lesión, cuánto ya se haya mejorado, etcétera. Hablamos de 2 o 3 meses, pero no sabemos No sabemos realmente. realmente, O claro. sea, No, y si los rumores se convierten en realidad o no, si son exacto. verdad estos Yamahai rumores o Hill, son falsos rumores. claro, Yamahai Hill no ha hablado mucho de su lesión últimamente, no es un tipo que se ha dedicado a decir, mira, mi lesión está hasta este punto, estoy tanto por ciento recuperado, como otros peleadores que sí lo han hecho en su momento, con lesiones que sí lo han hecho en su momento, han dicho más o menos el porcentaje, más o menos cómo ven sus preparadores físicos, cómo lo ven para una futura pelea cercana o algo así, o para un regreso cercano o algo así. El hecho es que si Yamahai Hill, ¿okay?, ya se recupera de su lesión bien, ahora hay que empezar un campamento de pelea. O sea, es otro tiempo más grande de Claro, inactividad, por eso. pero hay que ver evidentemente si no se cumple lo de los rumores que están hasta ahora, que son rumores bastante fuertes, con que Israel Adesanya regresa a pelear, eso es uno, y que sea contra Alex Pereira en el UFC 300, y también el otro es si Yamahai no se recupera de su lesión. Todas estas cosas son planos que se tienen que dar, pero yo considero que si nada de esto ocurre, que si los rumores al final terminan por quedarse en rumores, y si Yamahai no se recupera de su lesión, Johnny Walker, en caso de que gane la pelea, ¿okay?, o Ankalaev en caso de que sea él el que gane la pelea, creo que sería la pelea de descarte para ese título. Sí, Hay que ver muchas cosas, son muchos pros y contras que se pueden dar en cuanto a futuras cosas que se vienen para la división a largo y corto plazo, evidentemente, pero no queda descartada totalmente la opción de que sea uno de estos dos peleadores el que vaya a retar el título a Alex Pereira.
desde mi punto de vista, evidentemente. Ahora No, bien, totalmente de acuerdo. Yo creo que si no sucede nada de estas cosas, esta es la pelea de descarte al cinturón. exacto. Ahora bien, ¿cuánta probabilidad tiene cada uno de estos dos peleadores para llegar a ese punto? O sea, ¿qué predicciones tú darías en este caso entre Ankalaev y Johnny Walker? ¿Quién tú ves como favorito para esta pelea? Indudablemente Ankalaev. Ankalaev es el favorito a ganar esta pelea. De hecho, lo poco que vimos de la otra pelea, vimos un Ankalaev más dominante y fueron 30 segundos, 40 segundos lo que vimos de pelea. No llegó al minuto, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que Ankalaev tiene todas las ganas. Es un peleador mucho más técnico, es un peleador mucho más completo, es un peleador que tiene piso, cosa que a Johnny Walker le falta. A Johnny Walker no tiene ese gran piso, no tiene esa gran defensa. Incluso ya lo vimos destellos de lo que podía haber sido la pelea. Vimos esos destellos en los primeros 40 segundos de pelea que hubieron. ¿Dónde está la ventaja de Johnny Walker? Tratar de mantener la pelea en pie. Tratar de conectar algún golpe, porque es un tipo que tiene una pegada muy dura. Tratar de conectar algún golpe y tratar de que no lo conecte, porque Ankalaev, hay que decirlo, Ankalaev es un tipo que también se puede quedar en lo que es la pelea de striking. Puede ponerse a boxear, puede intercambiar con Johnny Walker sin ningún tipo de problema. Ahora, la realidad es que Johnny Walker es superior en lo que es la pelea de pie. Entonces hay que ver este choque de estilos, quieras o no, hay que ver qué sucede con este choque de estilos. Ambos tienen fuerza de pegada, hay que decirlo. Ankalaev, tanto como Johnny Walker, ambos tienen fuerza de pegada. Pero creo que la única ventaja que yo le veo en estos momentos a Johnny Walker de ganar esta pelea es que conecte un golpe. Es ese golpe de suerte, es ese golpe duro. De lo contrario, si la pelea se extiende, creo que Johnny Walker va a terminar perdiendo esta pelea y Ankalaev va a ganar indudablemente. Por lo menos ese es mi punto de vista. Eso es, las sensaciones que tengo para esta pelea son esas. Yo veo como favorito igual a Ankalaev. Lo que, ¿qué pasa? ¿Dónde veo yo ventajas y desventajas? Yo veo la ventaja, como bien tú dices, en la pelea de pie para Johnny Walker, pero sobre todo en la pelea de pie a distancia. Si Johnny Walker, con esas patadas que él tiene, que son sumamente potentes, son patadas que marcan también un poco el ritmo de las peleas en muchas ocasiones, ¿ok? En las contiendas que él ha tenido. Si él logra marcar con las patadas la distancia en Ankalaev, si lo logra mantener a raya, si este jab que él tiene, que es sumamente largo también, logra conectarlo y logra conectar combinaciones potentes, ¿ok? Pueden mantener a raya a Ankalaev. Eso sí, Ankalaev tiene unos cambios de niveles complicados. Es rápido, o sea, es un tipo para 205 que hace los cambios de niveles sumamente rápido. Y Johnny Walker no es el tipo que se ha caracterizado por tener la mejor defensa contra el derribo de la división. Por lo tanto, que lo lleven al suelo es algo que puede ocurrir. Es algo que va a ocurrir, de hecho, desde mi punto de vista, por lo que hemos visto directamente de Johnny Walker. De hecho, en esa pelea que ellos dos tuvieron, en esos pocos segundos que vimos de la pelea, ya prácticamente estaba en el suelo. O sea, ya estaba controlado en la reja, lo iban a llevar al suelo. De hecho, la rodilla sucede por eso. La rodilla sucede porque están en una especie de clinch con 3 puntos de apoyo de Johnny Walker con la espalda pegada a la reja y ahí es cuando sucede la rodilla, bro. Ya te digo, favorito, pues lógicamente favorito es Ankalaev para esta pelea. Johnny Walker sí, está bien eso de las patadas a distancia, pero hay que ver que Ankalaev también es un tipo sumamente alto, es un tipo que tiene un alcance sumamente bueno también. Sí, pero yo creo que el alcance de Ankalaev, él no lo aplica tanto en su striking, es lo que me refiero. O sea, en la parte del striking, el que tiene la ventaja, evidentemente, es Johnny Walker, y el que sabe aprovechar la ventaja de distancia es Johnny Walker, lo ha demostrado. O sea, los dos tienen mucha fuerza de pegada. Cuando Ankalaev se mete en intercambio, no sale favorecido, no siempre sale favorecido. De hecho, él tiene muchas victorias que son por decisiones. Tiene pocas por KO. Tiene buena fuerza de pegada, sí, eso es real. Al igual que Johnny Walker es real. Pero el que más peligro genera a la hora de los intercambios es Johnny Walker. Es el que sabe meterse en los intercambios y salir de mejor manera. Ankalaev no es el tipo, no es el tipo para eso. Hay que ver la presión de Ankalaev, la presión que haga Ankalaev, hay que ver qué tanto deja a Johnny Walker esa distancia para poder meterse en un intercambio. Hay que ver yo creo que la clave va a estar ahí, en la presión que imponga Ankalaev. Y a Johnny Walker no es un tipo que no hemos visto tampoco estar peleando a 5 asaltos muchas veces, porque es un tipo que mayormente finaliza sus peleas y las finaliza pronto. Esto hay que decirlo, hay peleas que la finaliza bastante pronto. Entonces hay que ver si la pelea se extiende, si Johnny Walker no logra hacer esos intercambios, no logra tratar de que Ankalaev se meta en esos intercambios y lo que hace Ankalaev es una pelea mucho más inteligente, hay que ver qué tanto logra aguantar esa intensidad, esos cambios de niveles de Ankalaev, Johnny Walker. Hay que ver Johnny Walker cómo logra aguantar todo el tiempo tratando de buscar ese derribo. Entonces yo creo que ahí está la clave para esa pelea. Ahí está la clave para esa pelea. Si la pelea se mantiene de pie, tiene posibilidades Johnny Walker. Ahora, si la pelea, quien marque el ritmo todo el tiempo es Ankalaev, Johnny Walker no tiene nada que hacer en esta pelea. Claro. Efectivamente, sí. O sea, ahí están los puntos. Si la pelea en pie se mantiene en pie y lo otro es que se mantiene dominando o marcando el ritmo todo el tiempo, Johnny Walker se va para él. Pero yo creo que esto va a ser algo muy complicado de que él lo logre
hacer, porque Ankalaev tiene un modo de juego, un modo de meter presión complicadísimo. Y como te dije, los cambios de niveles que tiene son muy rápidos. No le va a dar tiempo, creo. También tiene que tener, aunque sea corta, Johnny Walker tiene que tener la experiencia de lo que sucedió en esa primera pelea que ellos tuvieron, o en lo poco que sucedió en esa primera pelea, ¿sabes? Tiene que tener claro, tiene que haber entrenado en estos meses, yo creo, lo suficiente como para saber de que la defensa contra Derribo va a jugar un papel fundamental y crucial en esta pelea. Sí. Porque tiene que haberla entrenado, porque vio lo que sucedió en esa primera pelea. Tuvo que haber sentido la presión de los derribos todo el tiempo, de buscar el suelo por parte de Ankalaev todo el tiempo en esa primera pelea, ¿no? En esos cortos segundos que duró la pelea. Entonces yo creo que tiene que haber entrenado su defensa contra derribo y lo que es su suelo y su cardio, una barbaridad en estos meses de preparación que tuvo para esta pelea. Claro, yo personalmente me gustaría que ganara Johnny Walker, pero realmente en el papel yo lo veo difícil. Lo veo de un 60-40, ¿ok? Yo le doy la ventaja de 60-40 para Ankalaev. Ankalaev es muy complicado. Yo daría un 70-30 para Ankalaev. Más alto. Doy un poco más de ventaja para Ankalaev. Doy un poquito más de ventaja. Igual, me gustaría, a nivel fanático, ¿no? Me gustaría que ganara más Johnny Walker porque es un tipo que entretiene quizás un poco más. Es un tipo que gusta un poco más de ver. Es un tipo que te genera un show bastante respetuoso hasta el momento, ¿eh? Hay que decirlo. El tipo tiene un personaje, pero es un personaje que nunca se mete con nadie, nunca ofende a nadie, nunca cómico de la vida. Sí, es un personaje jocoso. Un personaje que siempre está buscando hacer como el chiste, ¿no? De que todos se ríen, ¿no? Él mismo, como que se pone el mismo en ridículo muchas veces. Porque lo hemos visto. Él mismo se pone en ridículo muchas veces. Y es algo que gusta, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Que muchas veces no hemos visto en la UFC. Entonces me gustaría a nivel fanático que ganara. Ahora, el análisis en el papel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso le doy más ventaja a Ankalaev de que es una pelea sumamente complicada para Johnny Walker. Yo veo que sí, pero ¿por qué no le doy tanta ventaja? Porque siempre está el factor este golpe. No de suerte, sino golpe en algún intercambio. En algún intercambio puede salir un golpe y Johnny Walker es un tipo que se caracteriza por tener mucha fuerza de pegada. Y también Johnny Walker no es el tipo que sea tan fácil de noquear. Yamaha Hill en su momento lo noqueó bastante feo, pero Johnny Walker no es el tipo que sea fácil de finalizar así, ¿ok? Porque después él ha tenido peleas, de hecho tiene 3 victorias consecutivas que muestran que el tipo tiene la capacidad de asimilar daño porque le han dado sus trastazos y el tipo no se ha caído. O sea, hay que tener cuidado con todo esto. Ankalaev, evidentemente, lo hemos visto que es de granito, es un tipo de roca, es sumamente fuerte, pero está siempre el factor golpe sorpresa, como le quieran llamar, ¿ok? El factor es el golpe que te noquea, ese golpe, ese punto, y sobre todo en los intercambios, que te repito, Johnny Walker es muy complicado en los intercambios porque es un tipo que sabe estar en el caos, sabe utilizar ese caos a su favor. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esto a la hora de entrar a Ankalaev. Si bien es muy rápido en los cambios de niveles, si viene muy rápido a la hora de entrar y derribar, hay que tener cuidado porque en uno de esos embates, ¿okay? Puede haber un encontronazo y puede salir esto como intercambio de pelea y al final termina Johnny Walker por sacar la mejor parte. Todas estas son cosas válidas, ¿okay? Que hay que ver cada uno en qué lo puede aprovechar, pero evidentemente por esta misma razón yo no veo tanta ventaja. Por esta razón que te estoy diciendo, ese golpe de suerte, ese golpe de fuerza, ese golpe inesperado. Al final del día podemos estar aquí horas y horas hablando de lo que es lo técnico, ¿no? De lo que son estadísticas y números, que al final del día otra cosa puede pasar al final del día en la pelea. Esto simplemente son predicciones, ¿no? Pero hay que recordar esto, ¿no? En las MMA nunca no existen las matemáticas. Podemos hablar de estadística, podemos hablar de predicciones, pero cualquier cosa puede pasar al final del día. Puede haber un golpe tanto por parte de Ankalaev como por parte de Johnny Walker, o lo mismo puede desarrollarse la pelea sumamente técnica como lo estamos hablando aquí. O sea, no hay matemáticas en lo que son las MMA. Pero bueno, siempre hay que hablarlo y siempre hay que dar las predicciones, ¿no? Porque para poder dar una predicción, precisamente uno siempre se guía por las estadísticas, ¿no? Por lo que haya pasado en peleas anteriores. Exacto. Pero bueno, lo que sí sabemos y lo que es una certeza es que ya abre el UFC, por fin tenemos UFC porque hemos estado un tiempo de sequía en cuanto a ver golpecitos, en cuanto a ver acción, y la cosa viene caliente. Claro, prácticamente un mes. La cosa viene caliente en este 2024. El UFC 300 todavía deja que desear. Hay peleas más interesantes antes de ese UFC 300. Sin embargo, abrimos ya un poco fuerte. Vamos a ver la cartelera, vamos a ver qué pasa en este Fight Night. Pero lo que sí es sumamente interesante es lo que va a pasar en la pelea estelar, que hay que ver cómo termina esto, porque como empezó no estaba muy bueno, pero vamos a ver cómo termina este encuentro entre Johnny Walker y Ankalaev. Desde mi punto de vista, un 2024 que viene con muchísimas cosas, ¿ok? Hay peleas que estoy loco por hablar de ellas, hay peleas que sí me tienen al borde del asiento. Estamos hablando de Sean Strickland ya hasta ahorita, vamos a hablar de Volkanovski en su momento, vamos a hablar de todas y cada una de las peleas interesantes que se vienen para este 2024. Así que nada, gente, yo los dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.